¿Cómo están? Muy buenas noches. 6:30 de la tarde, Bogotá, Colombia. Los saluda David Peñuela Ortiz. Hoy vamos a hablar sobre las actitudes que le irritan a los jueces por parte de los litigantes en el desarrollo de un proceso o de una audiencia. Hoy tenemos la grata noticia de que México pasó a la segunda ronda o a la fase próxima en el Mundial, así que felicitaciones a todos ustedes. Desde ya quiero mandarles un abrazo gigante a todas las personas que se están conectando en este momento. Desde Canadá, desde Estados Unidos, México, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina. Bueno, creo que no se me escapa. Y si se me escapa, un saludo para todas las personas que se están conectando. Como siempre, pueden encontrar los videos que he hecho desde enero hasta el día de hoy en nuestro canal de YouTube, que se llama Escuela Internacional de Formación Jurídica. Así se llama tal cual, Escuela Internacional de Formación Jurídica. Suscríbanse y pueden ver todos los videos y verán todos los videos que colgaré en el futuro. Igualmente nuestra fanpage Escuela Internacional de Formación Jurídica, así nos encuentran en Facebook. Como les dije, hoy vamos a hablar sobre actitudes que irritan a los jueces y me he dado la tarea de conversar específicamente con dos jueces, con dos personas que me han permitido compartir un poco sus ideas en relación con este tema. Uno de ellos se llama Fabián Cotes, un gran amigo mío que ha tenido la posibilidad de ser juez, y otra profesional también que se ha prestado para esta linda labor, que se llama Katy Guadarrama, que es mexicana, y les agradezco desde ya enormemente su gran colaboración para con este Facebook Live. Ojo, litigantes, tranquilos, porque dentro de 8 días, es decir, el próximo miércoles, hablaremos de las cosas que a nosotros los litigantes nos irritan de los jueces durante un proceso o durante la audiencia. Empecemos. Primero, creo que todos coincidieron en que la impuntualidad es un factor determinante y realmente fastidioso. Fastidioso por un lado porque impide que las cuestiones jurídicas se lleven a cabo en el tiempo en que tiene que ser, y por eso retrasa, digamos, la audiencia o las demás gestiones que tiene que hacer el juez. Y por el otro, porque se convierte en un círculo vicioso. Entonces, si tenemos que esperar a la contraparte o si tenemos que esperar a las partes, entonces realmente nunca vamos a atender las citas a la hora adecuada, y eso va a generar, vuelvo y repito, entonces una cadena que nunca va a acabar. Entonces, realmente es muy importante que los jueces desde ya sean los primeros llamados en exigir puntualidad por parte de los abogados. Segundo, el respeto. El respeto creo que ha sido uno de los puntos fundamentales, y creo que en los que coincidieron no solo ellos dos, sino también me di a la tarea de buscar el mismo asunto en Google, y encontré unos artículos muy interesantes en los que realmente todos coinciden, tanto las personas que me colaboraron como los escritos que encontré en Google, que el respeto es un punto fundamental. Y hablando con Fabián, él me decía, mira, no hay ni siquiera necesidad de hablar del respeto como un factor que debe estar incluido en un código. Simplemente debe partir de la base de una formación que se da desde la casa, desde el colegio, y que ni siquiera debería ser un criterio o una situación que uno deba, tener que reglamentar durante la audiencia. Pero por lo visto, realmente es muy común que los abogados hagan lo siguiente respecto del respeto. Primero, coman en la audiencia. Eso a mí me parece realmente, perdón con todos los litigantes que hacen esto, pero comer hay que hacerlo antes de la audiencia o después de la audiencia. Por eso en uno de los videos que está en YouTube, que hice, que se llama tal vez 13 consejos para hablar en público, uno de los consejos era: usted tiene que comer antes de entrar a la audiencia o de darse la charla que usted vaya a dar. Es que es apenas obvio. Comer chicle o comer cualquier alimento durante la audiencia, pues realmente es una falta de respeto, no solo para el juez, sino para la contraparte, y eso denota una falta de interés. Segundo, chatear o el uso excesivo del celular. Y esto entiendo que es, digamos que también es
aburridor en la medida en que yo también como profesor lo he tenido que experimentar, y uno se da cuenta cuando, digamos, el uso del celular no es para efectos de la audiencia ni para efectos de la clase. Y entonces acá tengo que hacer un paréntesis, también decirle un poco a los jueces que el smartphone, el celular, también sirve como herramienta para consultar códigos, para consultar jurisprudencia, para consultar, digamos, los alegatos si uno no los tiene impresos, sino que los tiene desde el celular. Pero vuelvo y repito, uno como profesor, y seguramente ellos como jueces se dan cuenta de cuál es el uso que le está dando el abogado o el estudiante al celular. Entonces, pilas litigantes, tenemos que tener mucho cuidado con el uso del celular, y también pilas jueces, entendiendo que el celular es una herramienta útil para efectos de consultar códigos, jurisprudencia, etc. Seguimos con los factores de irrespeto o de respeto. Irrespetar al juez. Mal que bien, bueno, no sé si la palabra sea mal que bien, pero en medio de todo, el juez es, digamos, la persona que guía el proceso, es la persona que tiene poderes correctivos con justa razón para guiar el proceso, y por lo tanto nosotros le debemos respeto al juez. Ahora bien, no respeto excesivo al juez, no haciéndole una venia y no, pues, digamos, evitando plantear argumentos simplemente por miedo al juez. No, es un respeto que se le debe brindar tanto al juez como a las partes, pero lo cierto es que los jueces están sintiendo el irrespeto por parte de los litigantes. También me decía Fabián que no sabía si era una cuestión de pronto de las personas que están iniciando en el litigio, que de pronto no conocen cuál es la dinámica de una audiencia, en la que creen que simplemente pues se le puede faltar al respeto al juez, sin más ni más, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener muchísimo cuidado. Hago un llamado a todos los litigantes, incluido yo soy el primero. Hay que tener mucho respeto hacia el juez y hacia las partes. El cuarto factor, bueno, lo acabo de decir, irrespetar a la contraparte. Cuando irrespetamos a la contraparte, pues realmente estamos irrespetándonos a nosotros mismos de entrada. Yo entiendo que hay momentos calurosos en la audiencia, yo entiendo que hay momentos difíciles en la audiencia en donde a uno le encantaría decir no sé cuántas cosas, tanto al juez como a la contraparte, pero hay que guardar el respeto. Hay que guardar el respeto y utilizar la cabeza, enfriar los ánimos y utilizar argumentos jurídicos y no personales para efectos de contraatacar los argumentos de la parte. Porque si realmente estamos ofendidos, si realmente estamos calientes, si realmente estamos de alguna forma inconformes con lo que está diciendo la contraparte, lo podemos objetar de una forma airosa, pero sin necesidad de irrespetar a la contraparte. ¿Cómo podemos irrespetar a la contraparte? Puede ser con sarcasmo, puede ser con groserías, ni más faltaba, pero también lo puede ser. Pero no hay necesidad, lo que quiero decir es que no hay necesidad de llegar a las groserías para ser irrespetuoso con la contraparte. Incluso conocí un caso en el que uno de los abogados realizó comentarios en relación con la universidad de la cual se había graduado la contraparte. Simplemente para tener como finalidad demeritar el valío del argumento, y eso realmente no está bien, no está bien. Todos los abogados merecemos respeto. Íbamos en el segundo factor. Primero, impuntualidad. Segundo, respeto, y vimos unos subcriterios del respeto. Vamos al tercer factor que le irrita, a las actitudes que le irritan a los jueces. Tercero, falta de conocimiento por parte del litigante respecto al caso, respecto del expediente. Eso también lo he visto, y eso también me incomoda a mí cuando yo veo que la contraparte, bueno, claro que sí, a ver, si la contraparte no sabe, pues para mí sería realmente un punto a favor, pero lo que quiero decir es, como abogado en general, a uno le molesta que el abogado de la contraparte, y pues también a los jueces les molesta que el abogado no conozca el expediente y no se haya tomado la molestia de estudiar para la audiencia. ¿Por qué? Porque es que detrás de ellos está el cliente. Hay que entender que detrás de ellos hay una persona que tiene un caso que está puesto, que está siendo sometido a juicio, y que a partir de ello es que estamos buscando una verdad. Sea que la persona vaya a ganar o vaya a perder, lo cierto es que tiene un derecho de acción, un derecho que le va a permitir establecer si hay o no, no sé, derecho a que le restablezcan los derechos, etcétera, que lo indemnicen, lo que sea. Pero lo importante es que nosotros cumplimos una función social muy importante, tanto como los médicos. Así como los médicos juegan con la vida, nosotros jugamos con la libertad, con el patrimonio y con los derechos de las personas. Así que sí resulta muy incómodo que una persona no vaya preparada a la audiencia.
también resulta incómodo, no solo que no haya preparado la audiencia en cuanto al caso como tal, sino que no conozca las normas procedimentales. Claro que acá hago un paréntesis, Fabián me comentaba que, digamos, en el tránsito que hemos tenido acá en Colombia en relación con pasar del Código de Procedimiento Civil al Código General del Proceso y del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo, lo cierto es que ese tránsito ha traído consigo alguna confusión en los litigantes. Pero también acá quiero hacer un llamado, ya es hora de que nos hagamos un cursito de actualización, que compremos unos libros y que comencemos a actualizarnos, porque es que ya han pasado, desde el 2012 han pasado 6 años de la incursión de la nueva norma a nuestra legislación y por lo tanto, después de 6 años decir que yo no sabía, que no conocía, pues yo creo que tampoco es justo y es realmente denota pues falta de interés por parte del abogado. Entonces, falta de conocimiento por parte del abogado en cuanto al expediente es algo que le molesta al juez. En cuanto a las intervenciones, el cuarto punto hace relación a que las intervenciones deben ser puntuales, cortas y concisas. Es decir, si el juez le brinda la palabra a los intervinientes, es decir, a los litigantes, claro, también hay procesos en los que no se necesita abogado y las partes como tal pueden acudir y pueden hablar. Lo cierto es que nosotros los litigantes debemos ser concisos, debemos ser concretos, debemos ser sucintos, debemos ir al grano. Pero acá también quiero hacer entonces una excepción. Lo que pasa es que yo nunca he sido juez, yo me he nutrido de otra información que me dan personas que sí han sido o que son jueces, pero yo trato también de darle un giro para mirar la otra parte de la moneda y aprovechando el espacio, entonces les digo que una vez es como litigante se da cuenta que como el juez no está preparado, necesita uno realizar una explicación de tal forma que todo esté masticado y todo esté explicado de tal forma pues que no haya lugar a la confusión y eso genera más tiempo. Eso implica que uno tenga que acudir y apelar a más tiempo para poder explicar las cosas. Entonces, un poco también nosotros a veces los abogados, cuando vemos que el juez como que no conoce mucho del tema, entonces nos vemos obligados incluso a citar normas que podría ya conocer el juez, pero que en caso de que nosotros, o en los eventos en los que nosotros vemos que realmente no conoce, pues nos toca citar nuevamente el código. Pero seguimos, estamos hablando de los jueces, lo que les molesta. Y las intervenciones deben ser concretas, sucintas, etc. El quinto punto es que las intervenciones deben ser orales y no leídas, y acá concuerdo también con ellos. Cuando estamos hablando de que Colombia y seguramente gran número de los países de Latinoamérica han hecho un tránsito de la escrituralidad a la oralidad, pues lo cierto es que la oralidad se ha convertido en el mecanismo a través del cual vamos a desarrollar los procedimientos o las etapas del proceso. Y eso implica que tenemos que saber hablar. ¿Podemos tener ayudas visuales? Sí, podemos tener ayudas visuales. Pero lo cierto es que tenemos que estar preparados para hablar, tenemos que estar preparados para la inmediatez que implica la oralidad. Eso también implica entonces en algún grado la capacidad, por ejemplo, de innovar y también si no tenemos algo preparado, pues también de poder apañarnos en ese momento, ¿listo? También de poder como sortear las distintas situaciones, porque eso en la parte escrita no pasa. Entonces a los jueces les molesta que si usted tiene la oportunidad, le dieron 20 minutos para hablar, pues entonces usted se ponga a leer. Porque es que esto, realmente la audiencia no es un curso de lectura, la audiencia no es que usted no le vayan a leer un cuento, porque ¿cuáles son los efectos que trae consigo la lectura? Primero, falta de credibilidad por parte del juez frente al abogado, y eso puede traer consigo de forma inconsciente que el juez no le crea lo que dice. Segundo, que no le ponga atención, porque si lee, realmente hay muchas personas que no estamos preparados para tener una lectura de forma tal que incite el interés de la parte, que capte el interés del juez durante 20 minutos. Eso es muy difícil. Entonces es más fácil cuando uno habla porque puede utilizar el lenguaje no verbal y demás para comunicarle distintas cosas al juez. Entonces no hay que leer, hay que utilizar la verbalidad y hay que prepararnos para la oralidad. Punto sexto. Que propongan pruebas o argumentos inconducentes e inútiles y que al ser rechazados se enojen y protesten. Pues yo creo que eso también es razonable, litigantes. Tenemos que proponer cosas solamente respecto a las cuales nosotros creamos que van a prosperar o que por lo menos desde el punto de vista del derecho y del ordenamiento jurídico resultan lógicas. Acá voy a repetir una frase que una vez escuché de un juez y es:
Si usted como litigante va a proponer algo, proponga solo aquello que usted como juez concedería. Si usted como juez concedería sus proposiciones, pero no porque las ha hecho usted, sino que de forma objetiva y desapasionada usted considera que son viables, pues realmente usted está proponiendo algo que pues tiene alguna sintonía, alguna coherencia, alguna lógica. Pero también coincido con los jueces en que hay unas peticiones que son realmente ilógicas, fueras de lo común, no solo fueras de lo común, realmente esa no es la palabra, fueras de la lógica, y que realmente resultan inconducentes, impertinentes, útiles e innecesarias, y que cuando se las rechazan, entonces la persona se enoja. Y pues es evidente, lo primero que usted tiene que hacer, litigante, es plantear su problema jurídico. ¿Y de qué le sirve el problema jurídico? ¿Le sirve para que usted, aparte de saber para dónde va su proceso, usted pueda determinar realmente si las pruebas son o no admisibles desde el punto de vista que acabamos de mencionar, de la necesidad, de la coherencia, de la utilidad, de la procedencia, etcétera? Si usted no plantea de forma correcta el problema jurídico, o si ni siquiera lo plantea, no va a saber eso. Entonces, plantéese un buen problema jurídico y ese le va a permitir establecer si las pruebas que usted está solicitando y aportando pues reúnen las características que el ordenamiento jurídico establece. El séptimo, que se vista de forma o de manera muy informal. Que se vista de manera muy informal. Ahora bien, más bien, hay que decir lo siguiente. Yo creo que esto tiene tanto de ancho como de largo. Hay que entender una cosa, y esto también depende de las ciudades en las que nos encontremos. Hay ciudades calurosas en las que de pronto, en las que seguramente usar corbata pues le resulta difícil a los litigantes y al juez. El juez porque se pone su toga, pero yo he visto muchos, porque he tenido la posibilidad de litigar en ciudades, en muchas ciudades de Colombia, en muchas de ellas con un clima caliente, que el juez ni siquiera va de corbata. Entonces, si el juez ni siquiera va de corbata, pues resultaría realmente injusto exigirle corbata a la otra parte. Aun cuando el tema de la corbata es totalmente discutible y hace parte pues de la libertad del abogado de cómo se viste, pues yo sí aconsejo ir de corbata. Igual, si no le interesa ir de corbata, lo cierto es que sí tiene que ir mínimamente bien vestido, alineado y demás. Esto también ya lo hablamos en otro video. Pero pues lo cierto es que, por ejemplo, el año pasado asistí a una audiencia en donde una de las partes, la abogada de la contraparte, asistió en tenis. Era una mujer que asistió en tenis. Y yo decía, ok, yo entiendo que hay situaciones en las cuales, no sé, uno puede darse el lujo de asistir de forma casual, pero no tan casual, no tan casual. Eso, a ver... eso no va a impedir que usted lo dejen entrar a la audiencia, no va a traer sanciones, no es un tema de norma, realmente es un tema de percepción, de credibilidad. Usted tiene solo tiene pocas oportunidades para ganarse la credibilidad del juez, y una forma para ganarse la credibilidad del juez es precisamente la forma de vestir. Entonces, pilas, hay que vestir, si se quiere vestir casual, vístase casual, no hay ningún problema, pero no lleguemos a vestirnos en tenis. Octavo, que el abogado no entienda lo absurdo de proponer una docena de testigos para probar un hecho que está probado ya con base en los documentos o en las pruebas que aportó. Es decir, si hay pruebas que respaldan un hecho que yo quiero probar a partir de otros testigos, pues realmente no hay necesidad de aportar todos esos testigos, ni siquiera uno, si ya existe prueba que no ha sido controvertida ni tachada de falsa. Entonces, en esa medida, nosotros litigantes tenemos que ser muy, muy cautos al momento de saber qué es lo que vamos a pedir y cuántos testimonios vamos a pedir, porque es que si 5 testimonios van a decir exactamente lo mismo, pues el juez a la segunda o la tercera le va a preguntar a usted, ¿y los demás testimonios, los demás testigos van a decir lo mismo? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Si usted le dice sí, le va a decir, mire, señor juez, el juez le va a decir, señor litigante, voy a limitar por economía procesal y por necesidad de la prueba y por redundancia de la prueba, pues los testigos que se decretaron. En cuanto al punto 9, que el abogado hable con su cliente durante la intervención del juez. Es decir, el juez está ya sea motivando una decisión, está explicando cualquier asunto, lo que sea. Lo importante es que el juez está hablando, y cuando el juez está hablando, las partes deben guardar silencio.
Al igual que el juez debe guardar silencio cuando las partes están hablando. Estamos hablando en este momento del juez. Cuando el juez está pronunciando, las partes y los litigantes debemos guardar silencio. Debemos guardar silencio porque no hay nada más distractivo que escuchar ahí un ruido, un murmullo por parte de otra parte, por parte de los litigantes, porque eso resta concentración, y no solo resta concentración, sino que pone de mal genio al juez en contravía suya, en contravía de sus intereses. Y esto lo digo también como profesor. Cuando uno es profesor y escucha que están hable y hable y hable, pues uno se desconcentra, se molesta, y pues realmente ahí es cuando uno llama la atención a los estudiantes. Entonces evítese un llamado de atención por parte del juez. Seguimos. La 10. Que el abogado invoque jurisprudencia sin citar exactamente qué tipo de jurisprudencia, o más bien, más que qué tipo de jurisprudencia, la jurisprudencia exacta. Y acá también me ha pasado a mí un montón de veces, que la contraparte o el abogado de la contraparte dicen, claro, hay abundante jurisprudencia del Consejo de Estado, hay abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional, que establece que en el caso en concreto, bueno, lo que sea. Y uno les pregunta, bueno, dígame concretamente cuáles son las sentencias, o al menos la última que usted conozca, con base en la cual la corte que usted dice ha establecido la posición que usted está alegando. Y nunca dicen nada porque no la saben. Y eso le molesta a un juez y también le molesta a la contraparte. Bueno, más que a uno que le moleste, realmente para uno es un punto para explotar en los alegatos, o por ejemplo si uno está objetando o algo así por el estilo. Pero lo cierto es que el juez necesita, para fallar, pues que usted le dé argumentos concisos, y si usted está respaldando su argumento a partir de una sentencia, de posiciones jurisprudenciales que en determinada medida podrían vincular al juez en cuanto a la línea jurisprudencial horizontal, pues usted tiene que hacérselo saber, punto. Seguimos. Que el abogado, vamos en la 11, ya casi vamos a acabar, que el abogado haga señales o gestos al testigo o perito para orientar las respuestas en desarrollo de su interrogatorio. Es decir, del contrainterrogatorio. Cuando yo ofrezco un testigo como parte, lo cierto es que la contraparte tiene la posibilidad de contrainterrogar a mi testigo a partir de mi testigo. Bueno, lo siento, estamos acá con mis gatas y ellas siempre hacen y deshacen durante los Facebook Live, entonces por ahí tumbaron algo. Seguimos. Cuando uno ofrece un testigo, lo cierto es que tiene derecho la contraparte para realizar un contrainterrogatorio a partir de la información que el testigo ha depuesto en desarrollo de su interrogatorio. Entonces, resulta muy incómodo para el juez que cuando la contraparte está contrainterrogando al testigo, el testigo cruce miradas y gestos con el abogado para que el abogado le permita o le dé autorización de contestar o no contestar. De hecho, eso es totalmente objetable y usted como contraparte puede poner en conocimiento de eso al juez y llamar al orden, solicitarle al juez que llame al orden a la contraparte. Seguimos con la 12. Esta es de las 18 que tengo, la única con la que no estoy de acuerdo. Y la traje precisamente por eso, porque no estoy de acuerdo con ello. Dirigirse al juez con la palabra señor y no su señoría. Esto, mire, lo encontré en un artículo que salió este año. En pleno siglo XXI, que yo tenga que decirle a un juez su señoría y no señor juez, y que se moleste por eso. Bueno, yo respeto mucho realmente la opinión que le pueda asistir a los jueces que están acostumbrados a que les digan su señoría, y no tanto que estén acostumbrados, sino que se molestan porque no les dice. Pero disculpen, usted es un juez, y a ver, no es menos, pero tampoco es más. No es menos, pero tampoco es más. Es un juez. Y acá quiero traer a colación algo que me decía Fabián, que además lo quiero resaltar y lo quiero felicitar en público, en vivo, porque él me decía, nosotros somos funcionarios públicos, somos servidores públicos que servimos al público. Somos servidores públicos cuya remuneración sale del bolsillo de nosotros como administrados a través de nuestros impuestos. Servimos al público. No son las reyes, no son sus altezas, no, son jueces. No son menos, pero tampoco son más. Y esto sí, realmente no estoy de acuerdo con ello. Seguimos con el 13. Ojo, ahora quiero decir,
tampoco, hay que tener respeto por el juez. O sea, yo siempre que hago esta crítica, siempre digamos que la acompaño con esta reflexión. Hay que ser respetuosos con el juez. Punto 13. Que un escrito procesal esté repleto de errores gramaticales y de sintaxis. Esto también a mí me molesta. Yo entiendo, a ver, si un juez se tiene que leer todo un expediente que puede tener 2000 hojas, ojalá lo haga, muchos no lo hacen, pero ojalá lo haga, y ve un escrito que está lleno de errores gramaticales, de sintaxis, que al final no permiten entender la idea central, pues realmente están poniendo en una labor muy dificultosa al juzgador, porque el juzgador no va a poder tomar una decisión final si no entiende qué es lo que se está leyendo. O a pesar de que entienda lo que se está leyendo, lo cierto es que los abogados sí o sí tenemos que tener una buena gramática, tenemos que tener una buena escritura y una buena oralidad. Eso es lo cierto. Así que los invito a que para que mejoren su gramática, lean y escriban. Eso es muy importante. Para mejorar la gramática hay que leer y escribir. Y una adicional, cuando ustedes no encuentren una palabra, cuando ustedes no entienden una palabra, búsquenla en el diccionario. No pasen por encima de la palabra como si ustedes pudieran adivinar el contexto o la definición de la misma a partir del contexto. No, céntrese, vaya, busque. Le toma 30 segundos mirar en el diccionario de la Real Academia Española cuál es el significado de la palabra. Y de paso aprende gramática. Pero lo cierto es que también a los jueces les molesta que los abogados tengamos una mala gramática y una mala redacción. Ahora tengo que decir acá que como contraparte también a uno le molesta. He tenido la posibilidad de responder tanto tutelas como demandas redactadas por unos abogados que no enumeran los hechos, mezclan las ideas. No, realmente son un desastre y uno termina sin saber, bueno, pero acá usted qué es lo que quiere, quiere esto, quiere aquello, esto es un hecho, esto es un argumento, este es el acápite de hechos, este es el acápite de argumentación jurídica, este es el acápite de pruebas, por favor. Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser coherentes. Recordemos que la demanda y la contestación de la demanda son tanto como un libro, tienen que tener acápites, tienen que tener títulos, tenemos que hacerle fácil al juez y a la contraparte la lectura de la demanda. Eso es apenas una norma básica y que tiene que ver con la lealtad procesal. Si yo le soy leal a mi parte, lo mínimo es que la parte y el juez, por supuesto, digamos la lealtad con los sujetos del proceso, entiendan qué es lo que yo estoy pidiendo. ¿Listo? Y vamos en cuanto a la gramática. 14. Esto es algo que nunca me lo había visto. A ver, lo sabía pero no era consciente y me parece importante y por eso lo traigo a colación. Punto 14. Que el abogado hable más rápido de lo que el juez puede escribir. Acá es importante. Nosotros, como abogados, tenemos que entender cuál es la dinámica del juez. El juez es una persona de carne y hueso. El juez no es un robot, es una persona de carne y hueso, que también se cansa, que también se distrae, que también se aburre, así como nosotros. No pasa absolutamente nada y eso no quiere decir ni que sea mal juez, ni que sea mal funcionario público, ni que sea mal servidor público. No tiene nada que ver. Simplemente es una persona, es un ser humano que también es de carne y hueso. Por lo tanto, nosotros los abogados tenemos una gran carga, una gran obligación y una gran responsabilidad de que cuando estemos hablando realicemos nuestra intervención de tal forma que podamos captar la atención del juez, Entonces, esto lo tenemos que tener presente. Si nosotros estamos alegando de conclusión o alegando de inicio, pues lo cierto es que el juez, si no vamos a pasar un escrito con las alegaciones, el juez debe, aun cuando se está grabando la audiencia, debe ir tomando nota. Pero si usted va como una ametralladora botando palabras y botando ideas, pues lo cierto es que usted no le está haciendo ningún favor al juez. Y no es que usted no le esté haciendo un favor al juez, no se está haciendo un favor a usted, porque recuerde que el juez falla con base en lo que usted dice, o mejor, con base en lo cual el juez pudo entender de lo que usted dijo. Y acá es cuando guarda mucha importancia las técnicas de juicio oral. Hay un video ahí en YouTube, en mi canal de YouTube, Escuela Internacional de Formación Jurídica, que se llama Técnicas de Juicio Oral, en la que yo les digo,
hay que hablar, hay que manejar los ritmos de la voz, el volumen de la voz. A veces hay que hablar rápido, a veces hay que hablar lento, a veces hay que hacer pausas, a veces hay que hacer silencios, y todos esos momentos que acabo de mencionar tienen una finalidad. Por ejemplo, cuando yo dejo o acabo de mencionar una idea fundamental, lo cierto es que tengo que guardar un silencio. ¿Para qué? Para que la parte que está escuchando, para que el receptor de la idea tenga el tiempo de procesar la idea. Si usted realmente, vuelvo y repito, habla como una metralleta y no se da esos espacios de tener momentos de silencio para que la contraparte y para que el juez reflexione, pues no le va a permitir al juez ni entender ni escribir. Entonces hay que tener, ojo, como litigantes, entender que el juez también tiene o debe escribir, y tenemos que entender esa parte y realizar, por ejemplo, unas pausas. Seguimos. 15, ya vamos a terminar. Que el alegato del abogado sea un sudoku. Y eso me parece interesante, lo bajé, lo puse acá. Es decir, un juego que realmente no tiene ni principio ni final, no tiene coherencia. Hay abogados que en sus alegatos y en sus presentaciones de la demanda comienzan a hablar de una cosa, luego terminan hablando de otra, pero no existe una conclusión respecto a la idea principal. ¿Esa idea principal es principal o es una idea simplemente adicional o qué es lo que está pidiendo? Porque usted al principio dice una cosa, pero en las pretensiones dice otra. ¿Cuál es realmente lo que usted está pidiendo? Entonces, por lo tanto, hay que tener mucha claridad. La claridad es un punto fundamental. Seguimos. Que el abogado no entienda, 16, que el abogado no entienda la mirada del juez para indicarle contención en sus palabras, brevedad en su alegato, prudencia en sus pruebas o todo lo que diga con su mirada que puede llegar a ser inútil. Entonces acá también volvemos a hablar sobre el lenguaje no verbal. Las personas decimos casi el 80% con el lenguaje no verbal y solo el 20% con el lenguaje verbal. Eso hay que tenerlo muy presente y por eso hay que ser muy hábil conociendo cuál es el lenguaje verbal de las personas. Si usted ve que hay un juez que se está incomodando por algo, trate de remediarlo. Ahora bien, si realmente usted cree que tiene derecho a eso y que la incomodidad del juez es injustificada, pues bueno, ni modo, sígalo haciendo. Pero lo cierto es que si usted ve que la incomodidad del juez está justificada de acuerdo a las reglas, por ejemplo, del proceso, pues entienda los mensajes, porque es preferible entender los mensajes con una mirada y no entender los mensajes a viva voz y con un llamamiento de atención y de pronto como una amonestación. ¿Listo? El 17, el punto 17, abogados que se quieran lucir ante el cliente a costa de objetar cuestiones innecesarias. También luciéndose, alabando su ego. Y esto lo he visto varias veces, seguro los jueces lo ven todo el tiempo. Bueno, pasa mucho que cuando el litigante lleva a su cliente al juicio, pues para justificar los honorarios, entonces trata de alabarse a sí mismo, de alabar su ego y decir, esta bancada ha propuesto, ha hecho, ha dicho, ha hecho todo lo posible, todo lo fabuloso. Bueno, y también de criticar y cuestionar ideas del juez o cuestiones del juez que son o que no son objetables realmente, es decir, realizar objeciones injustificadamente, solo y simplemente para quedar bien en frente del cliente. Ahora, esto tiene un matiz. Yo a mis estudiantes les digo, si usted es un abogado leal, si usted es un abogado, perdón la palabra, que no es fantoche, que no se quiere lucir, y usted quiere generar una buena impresión en su cliente, lleve al cliente a su audiencia, pero desarrollando la audiencia de tal forma en la que todo lo que proponga usted sea justificado, de que todo lo que hable usted sea justificado y coherente. Claro, hay que entender que las partes, los abogados, somos parciales a los intereses de nuestros clientes. Pero lo cierto es que si yo voy a llamar a mi cliente para adularme, solo para justificar unos honorarios, no tiene sentido. Se los digo porque yo lo he hecho. He tenido la gran fortuna de que mis clientes muchas veces dicen, bueno, no, yo quiero asistir a la audiencia, porque es un derecho de ellos asistir o no. Yo les digo, mira, en la audiencia va a pasar esto, esto y esto. Tú tienes derecho de asistir. ¿Quieres asistir o no quieres asistir? No, no quiero. Perfecto. ¿Quieres asistir? Perfecto.
Entonces asistes y yo me comporto igual si está o no está mi cliente, porque yo soy leal a la parte, yo soy leal al sistema procesal y lo único que hago es manifestar mis ideas a partir de las pruebas y a partir y a la luz del ordenamiento jurídico. Eso sí genera credibilidad. Eso sí genera credibilidad, pero autoadularse y comenzar a cuestionar al juez sin objeción, perdón, sin justificación, eso es reprochable y la parte se puede dar cuenta, es decir, su cliente, y le puede restar puntos. Y finalmente tener una actitud prepotente. Entonces, llegando con ínfulas de que usted es el mejor abogado de Colombia, el mejor abogado de México, el mejor abogado de El Salvador, y con la sola actitud y con el solo lenguaje no verbal ya, no. Realmente eso molesta mucho al juez y molesta mucho a la contraparte. Yo les recomiendo mucho, más bien, humildad. Humildad. Humildad no es hacerse menos. Humildad no es agacharse ante los argumentos de la contraparte, no. Humildad es conocer mis fortalezas y respetar las de la contraparte sin creerme más que nadie. Obvio, si yo conozco y tengo argumentos que entiendo podrán superar los de la contraparte y por lo tanto acceder a unas pretensiones favorables a mí, pues por supuesto, pero eso no quita que yo sea una buena persona, eso no quita que yo sea humilde. Entonces, recomendación, cuando usted llega a una audiencia, salude al juez, salude al secretario, salude a la contraparte, un saludo no le quita nada a nadie y no sea prepotente, sea humilde, ¿listo? Hablando de humildad, esta mañana, y acá ya cerramos, con esto ya cerramos, pero quiero hacer una acotación final. Hablando de humildad, esta mañana un amigo me comunicó que por ahí una persona estaba diciendo que cómo era que yo estaba enseñando derecho desde mi casa, que habían otras instalaciones, otros espacios más académicos, que cómo es posible que yo estuviera haciendo esto. A esa persona quiero agradecerle un montón, le mando un abrazo y le mando un agradecimiento gigante, porque si eso está sucediendo y si te molesta, es precisamente porque lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Porque cuando uno pisa callos, ahí es cuando uno se da cuenta que por ahí es el camino. Y más bien, ¿por qué no te vienes para acá? Hacemos un Facebook Live juntos y te das cuenta del impacto que tiene. No todo tiene que ser dinero, el dinero es muy importante, el dinero es buenísimo, sin dinero uno no podría viajar, no podría tener las comodidades que uno tiene, pero cuando uno tiene la posibilidad de compartir conocimiento de esta forma, hay que hacerlo. Así que a esas personas que no les gusta, los invito para que vean los beneficios y vuelvo y repito, les agradezco un montón porque me hacen caer en cuenta de que por acá hay que seguir y me fortalecen. Un abrazo a ellos. Vamos a pasar entonces a las inquietudes, a las preguntas. Si ustedes tienen comentarios, por supuesto, bienvenidos. Todos los comentarios son bienvenidos. Si ustedes tienen más actitudes que les puedan molestar a un juez, por supuesto que son bienvenidos. Pasamos a los comentarios. A ver, voy a acercar la cámara. Willy Paz dice: muy buenos tips, doctor, gracias por compartir sus conocimientos, bendiciones y saludos desde Guatemala. Bueno, Willy, no, a ti realmente por tu conexión, muchas gracias. Neisser Giovanni Gómez dice: me agrada. Bueno, a mí me agrada que tú estés conectado, muchísimas gracias. Andrés Guapa dice: qué buena labor, doctor David Peñuela. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Para mí es un gusto y lo hago con mucho cariño. Melissa Mirarlio, muy acertado. Discúlpame si no pronuncié bien tu apellido. Te mando un abrazo, muchas gracias por tu comentario. Mónica Montañez López, saber más que ellos. Bueno, pues sí, es cierto, a veces hay que saber más que ellos. Acá partimos de la base de que el juez es juez porque sabe más que uno y por tanto sabe más que uno, o en tanto sabe más que uno, pues administra justicia. Y vuelvo y repito, por lo tanto es juez. Sin embargo, pues he tenido yo la infortuna de darme cuenta que hay jueces que no están a la par de uno y que a veces uno sabe más que ellos, entonces pues ni modo. Seguimos acá: Damián Chávez, Carolina Trujillo, María Teresa Murillo, Mónica Montañez debe ser.
Germán Alberto Herrera, Robinson, Wilson Danilo Figueredo, Edgar Gerardo Bautista, Adriana Mora, bueno, muchas personas conectadas, Tania Marisela, Ramírez Anthony, Jennifer Duque dice saludos desde Armenia Quindío, de lo mejor estos espacios que nos dedicas, gracias. Bueno, Jennifer, a ti muchas gracias por tu conexión, un saludo desde Bogotá para Armenia. Seguimos, bueno, Carmen Velasco, Natalia Galuzio, supongo que se pronuncia así, César Amador, Daniel Noriega, María Nancy Giraldo, Montrose, Carmelo Adames, Juan de Monsalve dice, qué bueno hacer algo con el proceso único de policía que trae el Código Nacional de Policía, saludos. Bueno, pues es que yo no manejo mucho ese asunto. Si de pronto tú tienes la posibilidad, pues más bien chévere que te lances al ruedo y yo me conecto y te apoyo de una, porque realmente no lo conozco. Y yo solo hablo de cosas que yo conozco. Sería irrespeto con ustedes y una falta, y sería irresponsable de mi parte hablar de cosas que yo no sé, porque puedo incurrir en error, aunque somos humanos y siempre incurrimos en error, pues lo cierto es que no conozco sobre el tema, aunque te agradezco muchísimo por el aporte y por la sugerencia. Bueno, no hay más comentarios. Es posible que haya comentarios que ustedes hayan hecho y no me salgan acá en los mensajes. Entonces, pues nada, yo los contesto simplemente cuando suba el Facebook Live. Quiero agradecerles nuevamente a todas las personas que están conectadas, a todas. Gracias, porque sin ustedes esto no sería posible. Gracias a los dos amigos que me compartieron sus percepciones y sus visiones o más bien con base en su rol de jueces. Ha sido muy útil, ¿listo? Quiero agradecerles un montón. Voy a leer el último mensaje y bueno, y terminamos. Bueno, Carlos Ernesto Rodríguez dice, David, muchas gracias por estas clases prácticas. Carlos, a ti por tu conexión, me encanta que sea útil para ti. Juan Monsalve dice, le agradezco a usted por lo que hace. Gracias, Juan, por tu conexión, un abrazo. Edith Serna dice, saludos, doctor, siga adelante y gracias por compartir sus conocimientos. Claro que sí, seguiré adelante. Esos comentarios que hacen los detractores lo fortalecen a uno más. No hay nada que hacer. Darles las gracias y seguir para adelante. Bueno, listo, se acabó. Muchísimas gracias. Todos los miércoles, recuerden, 6:30 de la tarde, hora colombiana, Facebook Live por mi canal. Y recuerden suscribirse a nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentran como Escuela Internacional de Formación Jurídica y en Facebook nuestra fanpage también Escuela Internacional de Formación Jurídica. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de 8 días. Saludos.